Y proyectar. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. Vamos entonces a continuar con lo que nos Todo bien. corresponde el día de hoy, que es ya el primer milagro de Jesús, o mejor dicho, el primer signo de Jesús, que son las bodas de Caná. Hasta la semana pasada ya habíamos visto ya el inicio del ministerio público de Jesús con ese bautismo, ¿no es cierto? El bautizo de Jesús en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, y decíamos que Jesús, después de ese bautismo que recibe la confirmación del Padre de su misión, el siguiente paso es el desierto. Y decíamos que el desierto es el lugar de la preparación, ¿no es cierto? El lugar también de la prueba, el lugar en donde nos preparamos, como el pueblo de Israel se preparó para conquistar la tierra prometida. Y Jesús también pasó por un desierto, también pasó por el desierto de preguntarse qué es lo que quería Dios Padre de él. Y por eso en ese desierto también recibe las tentaciones. Y hablábamos de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Que más que ser tentaciones comunes y corrientes, que también lo son, que engloban la tentación del poder, del tener y del placer, pero más específicamente son tentaciones que les llamamos las tentaciones mesiánicas. Son tentaciones en donde Jesús tiene la tentación de ser un Mesías al estilo del mundo o ser el Mesías al estilo, a la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es la tentación de Jesús en el desierto, las tentaciones mesiánicas que tiene de ser un Mesías que va a gobernar con poder, con fuerza, como los reyes de la tierra, y eso es lo que esperaban muchos judíos, ¿no? Y esa es la tentación, y como decíamos, si es que fue tentado, quiere decir que en realidad fue tentado, que en realidad lo pensó, que en realidad eh, lo, lo, lo pensó, digámoslo así, pero no cayó en la tentación, sino que vence la tentación con la misma palabra de Dios, como él mismo dice, no vence la tentación diciendo, y está dicho también, no solo de pan vive el hombre, y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esas tentaciones, Jesús regresa y comienza ya su ministerio público en Galilea, en el norte del país de los israelitas. Y voy a compartir la pantalla entonces para comenzar entonces con el tema de hoy. Entonces vamos a ver el día de hoy la salvación en Jesús, el tema de las bodas de Caná, y como está puesto ahí, el primer signo de Jesús. Y aquí quisiera aclarar la primera cosa. En el Evangelio de Juan no existen, mejor dicho, no se nombra los milagros. No se dice que Jesús hizo milagros, sino que en el Evangelio según San Juan solamente hay signos, signos de Jesús. ¿Signos de qué? Signos de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces ustedes no van a encontrar nunca en el Evangelio de Juan la palabra milagro, de los milagros de Jesús, ¿no? Porque Jesús hace signos de que el reino de Dios, de que es el Hijo de Dios y que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y, y eso es muy importante entenderlo, porque el milagro en sí es un signo. Más que a veces nosotros seguimos a Dios por los milagros y lo que tenemos que hacer es seguir al Dios de los milagros. El milagro no es para que la gente crea, sino todo lo contrario, el milagro se produce porque la gente cree. Entonces, no es que hay que tener fe no es que no hay que ver milagros para tener fe, sino hay que tener fe para ver los milagros, que es diferente, ¿no? Y San Juan no le dice milagros, sino le dice signos, signos de Jesús, signos de algo más importante. El milagro es un signo de que Jesús es el Salvador. Entonces no se queda simplemente en el milagro, sino que es un signo que nos significa, que indica algo más allá, que es Jesús el Salvador, el Redentor, el Mesías que tenía que venir, ¿no? Entonces eso es la primera cosa muy importante, según San Juan, que es un evangelio precioso, pero es un evangelio bastante complicado en el sentido de que es más elevado, ¿no? Que es más, tiene más profundidad, por lo tanto hay que descubrir más cosas del Evangelio de Juan. Algún rato ojalá podamos hacer un curso también del Evangelio de Juan, que es mucho más
es sabroso porque se va descubriendo un montón de cosas que el evangelista nos quiere decir, ¿no? Pero bueno, eso será en otro momento. Entonces, comencemos con leyendo el texto de este signo de Jesús, el primer signo de Jesús en Cana de Galilea. No sé si alguien me puede ayudar leyendo, y aunque ya está en la pantalla, las que desean también pueden leer en sus propias Biblias. El problema es que cada versión tiene diferente traducción y a veces uno se pierde en la lectura, pero bueno, lo importante es que ustedes también se vayan familiarizando con sus Biblias y con el lenguaje de la Biblia, ¿no? Pero si alguien me ayuda con este texto, por favor, leyendo. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujeres, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta el momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Si alguien quisiera tal vez compartirnos alguna frasecita que les llamó la atención de este evangelio, que le quedó sonando en la cabeza, alguna frase, algún hecho, alguna cosa importante que tal vez el Espíritu Santo le haya soplado por ahí, si nos pueden compartir, por favor, alguna frasecita, hecho o alguna situación. Cuando Jesús dice: mi hora no ha llegado todavía. Ya, ¿te llama la atención? ¿Por qué? Porque le dice a su madre que todavía no es el tiempo de mostrarse, pero igual obedece a su madre, ¿no? Igual. Gracias, sí. Gracias, Ruth. ¿Alguien más? Freddy, ¿sí me escucha? Sí, sí. Hola, Patricia. Hola, Freddy. A mí lo que me llamó es, bueno, no sé, como tú dices, hay diferentes versiones o diferente manera de interpretar, pero en esta Biblia a mí me llama la atención cuando dice: ¿qué tenemos que ver nosotros? Habla en plural. Generalmente es: ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Cuando dice, ¿no? Aquí es como que incluye a todos, ¿sí? Es sumamente inclusivo. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? Yo, hagan lo que él les diga. Yo creo que es realmente la obediencia de María, porque ya empezaba a ser su discípula. Sí, eso es un buen punto, eso ni vamos a hablar también más adelante. Y creo que esa es yo me estoy adelantando un poquito, una de las profecías de María, ¿no? Hagan lo que les diga, pero no me adelanto. Entonces, no sé, nadie me dijo, tal vez no sé si alguien pensó, pero muchas personas a veces me han preguntado, no sé si les llamó la atención por qué el primer milagro de Jesús es una fiesta con trago para emborracharse. Y no, el primer milagro de Jesús fue sanar o resucitar a un muerto, o sanar a un paralítico, etcétera, ¿no? No sé si se han puesto a pensar en eso, porque el primer signo de Jesús es convertir agua en vino en una fiesta, en un matrimonio, para que la gente algunos, no todos, se emborrachen. Y esa es una buena pregunta, porque vamos a ver más adelante que, bueno, estamos hablando de un curso, ¿no? De la salvación en Jesús.
Y como decía la Pati, en este texto se puede sacar un montón de enseñanzas de todo tipo, enseñanzas marianas, enseñanzas sobre la salvación, enseñanzas sobre la intercesión, sobre la oración. Hay un montón de temas que se pueden sacar de este texto y obviamente no lo vamos a hacer aquí todos los temas porque el tema que nos corresponde hoy día es la salvación en Jesús, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poquito en ese tema, el tema de por qué es el primer signo importante para entender la salvación de Jesús para nosotros, el cambio que hace Jesús con este primer signo en la mentalidad de la gente y para nosotros, para que entendamos qué es lo que Él nos viene a traer. Entonces vamos a ver primero unos elementos importantes a destacar. Como les decía, un pasaje como extravagante del Evangelio, proveer vino para la embriaguez. Como les decía, no hubiera podido ser más bien algo más útil, menos frívolo. ¿Por qué vino? ¿Por qué diversión en vez de abstinencia, en vez de sacrificio, en vez de compromiso, de ayuno? Entonces, esta es la primera pregunta que vamos a tratar de responder, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es que Dios es escandalosamente distinto de muchas veces como lo imaginamos. Hay a veces en Emaús, cuando yo doy las charlas allá también, les he de decir que tenemos una idea y una imagen de Dios que a veces no es la verdadera imagen de Dios. Y esa es una imagen que no nos pusieron desde chiquitos, tal vez los catequistas, tal vez los padres, tal vez alguna persona, y no con mala intención, obviamente, pero a veces una imagen falsa de Dios, una imagen a veces de un Dios castigador, de un Dios muy lejano, de un Dios que está en los cielos, de un Dios que hay que agradarle, por eso hay que cumplirle, y etcétera, ¿no? Y cuando nos vamos acercando a los evangelios, lo primero que encontramos es que vamos descubriendo a un Dios que a veces resulta escandalosamente distinto de como lo imaginamos. Y ahora vamos a ver por qué. El primer signo que hace Jesús es más de 600 litros de vino para un banquete. 600 litros era lo que contenían las tinajas, 6 tinajas de 100 litros cada una, 600 litros de agua convertidos en vino, ¿no? No sé para cuántas personas, no sé si hay alguien aquí que trabaje en eventos y sepa calcular más o menos cuántas botellas de vino se van por persona. Entonces aquí hay para más de una semana de fiesta, ¿no? Y bueno, vamos a entrar primero a ciertos elementos. La primera cosa, el milagro o el signo es en Caná de Galilea. Como les decía, luego de que Jesús tiene las tentaciones en el desierto, se dirige a Galilea y en Galilea comienza su ministerio, comienza ya su predicación. Y esto es muy importante porque y ahí está la flechita ahí está Caná de Galilea, en la mitad más o menos de Galilea, a unas pocas horas de Tiberíades. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a estudiar los evangelios, sobre todo los 3 evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, los 3 evangelios paralelos o sinópticos, los 3 evangelios están divididos en función de la geografía. Es que la geografía también nos habla, la geografía bíblica también nos habla de cómo Jesús fue actuando y predicando. Y en los 3 evangelios vamos a encontrar cómo Jesús comienza en Galilea, también aquí en el evangelio de Juan. Juan es un poco distinto, ya voy a explicar por qué. Pero en los 3 evangelios Jesús comienza en Galilea su ministerio. Y Galilea significa, digámoslo así, el inicio. Galilea es la luna de miel. Galilea es la zona en donde Jesús comenzó sus primeros milagros, sus primeros signos, a escoger sus primeros discípulos, sus primeros amigos, sus primeras cosas bonitas, digámoslo así, donde la gente comenzó a acercarse a él. Ya había un buen grupo, decíamos también la vez pasada que el precursor, Juan el Bautista, ya había preparado para Jesús. Pero de todas formas, aquí comienza la luna de miel con Jesús. Obviamente también ya comienzan los problemas, los primeros enfrentamientos con doctores de la ley, con fariseos, con escribas, etcétera. Pero digámoslo así, Galilea es el inicio y la luna de miel y la parte bonita del evangelio. Y por eso el Papa Francisco en una cuaresma nos decía, debemos siempre procurar regresar a Galilea. ¿Qué quiere decir regresar a Galilea? Regresar al primer encuentro con el Señor. Todos tenemos una Galilea con Jesús.
En algún momento de nuestra vida estuvimos en Galilea y le conocimos al maestro y decidimos comenzar a seguirle. Y siempre es bueno recordar esa Galilea, porque eso nos da la fuerza para continuar a veces cuando estamos en sequedad, en crisis. Recordar cómo ese primer llamamiento nos motivó para seguirle al Señor. Galilea es eso, la parte bonita, ¿no? Y después los 3 evangelios nos hablan de un camino, el camino de Galilea hacia Jerusalén, que es la segunda parte de los 3 evangelios. El camino de Galilea hacia Jerusalén, pasando por Samaria. Y en este camino, en cambio, ya es un poco más complicado, porque en el camino ya se dedica más a instruir a sus discípulos. En Galilea, digámoslo así, que hace milagros, que la gente va amontonándose alrededor de Jesús. Jesús escoge a sus apóstoles, hay muchos discípulos que le siguen. Pero en el camino de Galilea a Jerusalén, básicamente es explicar e instruir a los discípulos. Ya les comienza medio como a jalar las orejas, a ajustar un poquito, a cambiarles la idea del Mesías que ellos pensaban que era Jesús. Y ya comienzan los anuncios de la pasión. En ese camino tiene 3 anuncios de la pasión. Pasa por Samaria y llega a Jerusalén. Y la tercera parte de los evangelios sinópticos es Jerusalén, la ciudad santa, donde suben a Jerusalén y ahí se produce la última semana de vida de Jesús, muerte, pasión, resurrección y ascensión a los cielos. Entonces, si en un evangelio nos ubicamos, por ejemplo, que está en Galilea, sabemos que es la primera parte del evangelio. Si está ya en el camino hacia Jerusalén, vamos viendo que ya está en la mitad, y cuando estamos obviamente ya en Jerusalén, estamos en las últimas partes de los 3 evangelios, ¿no? Y les decía que Juan es distinto porque Juan no se escribe en función de esos criterios que acabé de mencionar, sino que en el caso de Juan, por ejemplo, Jesús va 3 veces a Jerusalén. Juan no es un evangelio tanto de cronología de Jesús. Se diferencia de los otros 3 porque Juan es un evangelio que más bien se dedica a los discursos de Jesús, a las enseñanzas de Jesús. Por eso hay discursos larguísimos, incluso discursos de varios capítulos, en donde Jesús habla, instruye a sus discípulos, a la multitud, y también pelea con los fariseos y doctores de la ley. Entonces, por eso es diferente. Entonces, eso es la primera cosa de lo importante de estar en Galilea. Y la segunda cosa, que creo que es más importante aún, Galilea significa, o mejor dicho, Galilea sí, significa en donde están más los pobres, en el sentido de más los impuros, los mezclados, en donde hay mucho romano, en donde hay mucha gente que se dedica al pastoreo, mucha gente que se dedica a la pesca en el mar de Galilea. Son gente que no son como los de Jerusalén, en otras palabras. Jerusalén, donde está el templo, están los sumos sacerdotes, están los fariseos, están las autoridades, está el centro religioso, político, social, cultural y económico de Israel. Mientras que Galilea es una periferia, digámoslo así. Galilea es donde están la gente común y corriente. La gente que algunos sí, habrá gente de mucho dinero, obviamente, pero habrá también gente de escasos recursos, gente pobre, gente ignorante que no tenía mucho contacto con la Torá, con la ley, que era más gente que vivía al día a día. Había mucha mezcla con los romanos, con los griegos. Y por eso Galilea es para los judíos de pura cepa, digámoslo así, para los fariseos, por ejemplo, cuando ellos decían Nazaret de Galilea, y como decíamos un momento, ¿no? Y qué bueno puede salir de Nazaret y de Galilea. Y Galilea era un sitio así como para nosotros, como podemos decir así, ¿no? Un sitio más en la periferia. Y eso es un tema muy importante porque Jesús comienza su ministerio, no comienza en Jerusalén, no comienza en el templo, no comienza entre los sacerdotes, entre el sumo sacerdote, no comienza en donde supuestamente a criterio humano debería comenzar. O sea, que es como pensar que si Jesús vendría hoy día, debería comenzar a predicar por el Vaticano, más o menos. No, comienza más bien, por poner un ejemplo malo, comienza a predicar en el África. Entonces, eso es algo muy importante porque nos va cambiando ya un poquito el chip, ¿no? Jesús lo primero que viene a hacer es a hacer sus primeros milagros, signos y su predicación en donde están los enfermos, donde están los necesitados. Jesús viene para los enfermos, no para los santos, no para los justos, no para los sanos. Y eso es lo que comienza a chocar ya con la mentalidad judía, sobre todo la mentalidad farisea, ¿no?
Y nos dice el texto que es una boda. ¿Qué es una boda? Una boda es una alianza, es un compromiso, es una unión, también es una fiesta. Y boda en la Biblia siempre representa la relación entre Dios y el hombre. En varios pasajes, sobre todo en el libro de los Cantar de los Cantares, se habla mucho de esta relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre, que es como una boda, como una alianza, en donde el amante es para su amada y su amada para el amante, para su amado. Entonces, también significa la relación de Dios con su pueblo. Eso significa una boda, sobre todo en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en la Biblia en general. La boda es la relación de Dios con su pueblo y siempre hay textos que se habla de esa boda entre Dios y nosotros, Dios de Israel, Dios y nosotros. Y San Juan de la Cruz también hablaba del famoso matrimonio místico, que es ese momento en que el alma llega, muchas veces los santos tienen ese encuentro místico en donde el alma se une perfectamente con Dios y ya solamente viven para Dios, ¿no? Y vamos a leer eso que dice Apocalipsis 19, del 6 al 10. Si alguien me gana, mejor, porque esa no le tenía abierto la Biblia aquí en la cultura. El Apocalipsis está entre el Génesis, Apocalipsis 19, 6, 10. Ya les gané. Y dice así, y escuché un rumor como de una gran multitud, como ruido de aguas torrenciales, como fragor de truenos muy fuertes. Aleluya, y reina el Señor Dios nuestro todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos y demos gloria a Dios, porque ha llegado la boda del Cordero y la novia está preparada. La han vestido de lino puro, resplandeciente. El lino son las obras buenas de los santos. Me dijo, escribe, dichosos los convidados, los invitados a la boda, a las bodas del Cordero. Y añadió, son palabras auténticas de Dios. Caí a sus pies en adoración, pero me dijo, no lo hagas, soy siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar y el testimonio de Jesús es el espíritu profético. Entonces, en otras palabras, nos está hablando de que el Apocalipsis, de que algún momento estaremos en las bodas del Cordero, ¿no? Nos casaremos, estaremos en esa boda entre Dios y nosotros. Y por eso aquí habla del primer signo de Jesús en una boda, en esa relación de Dios con su pueblo. Y vamos a ver más adelante cuál era la relación antes de Jesús entre Dios y su pueblo. Y ahora cómo va a ser la nueva relación entre Dios y su pueblo después de Jesús. Luego viene el tema del vino. El vino es más fácil de entender, ¿no es cierto? Simbólicamente hablando, ¿qué significa el vino? El vino es la alegría. El vino es el compartir, como dice esa canción o poema, no sé si es el vino que el hombre calla, algo así es. El vino es alegría, ¿no es cierto? ¿Qué significa el vino? Alegría, compartir, bebida. El vino en el Mediterráneo, incluso hasta el día de hoy, en ese tiempo sobre todo era importantísimo, incluso hasta más importante que el agua. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había agua potable. Entonces la gente tomaba vino porque es más difícil conseguir agua potable para tomar. Entonces el vino era, al igual que el agua y al igual que, como dice ahí, el pan y el aceite son los mayores productos que tienen, y también nos podemos ver que son signos de Jesús. Los tres grandes dones de la tierra, el agua, el aceite y el pan, son signos que también Jesús utiliza para decir, yo soy como el pan, yo soy como el vino y yo soy como el aceite que unge, ¿no? Entonces el vino es alegría, símbolo de la alegría, de la salvación, del gozo, del compartir, del amor. Sin vino no hay fiesta, ¿no es cierto? El vino alegra. El vino es sinónimo de compartir. Es horrible tomar vino solito. Bueno, de vez en cuando una copita así rico, pero tomarse mucho vino solo es de los alcohólicos. Y las tinajas de agua. Dice que son 6 tinajas de agua que se utilizaban para la purificación según la ley.
aproximadamente de casi 100 litros cada una. Entonces, los judíos tenían más del agua, no tanto para beber, porque tenían que obviamente hervir esa agua, pero sí tenía mucha agua para las purificaciones. ¿Se acuerdan que al principio del curso hablábamos justamente de la ley, ¿no es cierto? De toda la ley que habla sobre la purificación y toda la ley que nos dice que somos, o la gente, el judío es puro e impuro, si topa sangre se convierte en impuro, si se entra a la casa de un pagano se hace impuro, se sienta a la mesa con un pecador se hace impuro. Y así hablábamos de las 613 normas de pureza e impureza. Y para quitarse la impureza, para purificarse, necesitaba mucho del agua. Entonces había estas tinajas de agua que se utilizaban, como dice el mismo texto, para la purificación de los judíos. Entonces, estos temas son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta y más adelante vamos ya a desarrollar, tomando en cuenta estos temas que son simbólicos. La palabra siempre me olvido, en vez de simbólico, Rina, ¿cuál era? Siempre me corriges tú. Y entonces, ¿cuál es el mensaje central del pasaje? Antes de comenzar a ya analizar más detenidamente texto por texto. El mensaje central de este pasaje, para lo que nos corresponde ahorita, que es la salvación en Jesús, nos quiere decir que ya ha llegado en Jesús el mejor vino, el vino de la salvación de Jesús en una nueva y eterna alianza, en una boda con Dios. Y queda atrás del agua de la ley, del rigorismo, de los ritos, de la alianza, de la antigua alianza. Entonces, en otras palabras, nos quiere decir que el primer signo quiere decir que el evangelio representa como el vino, que es alegría, que es fiesta, que Jesús viene a cambiar esa agua insípida del cumplimiento, del ritualismo, de esa religiosidad que convirtieron los fariseos sobre todo en una religiosidad insípida. Yo escuchaba justo a un sacerdote hace unos días atrás que hablaba del agua en este caso y decía, es el agua que no sabe a nada, que no es inolora, incolora e insabora. Y muchas veces nuestro cristianismo sigue con el agua de las tinajas, sigue siendo insaboro, sigue siendo insípido y sigue siendo incoloro. Entonces, lo que viene a hacer Jesús es a cambiar esa agua de la antigua ley, de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, por el vino de la salvación, por el vino de la alegría, por el vino de la sobreabundancia, como dice el Papa Benedicto. La sobreabundancia de Caná es, por ello, un signo de que ha comenzado la fiesta de Dios con la humanidad, su entregarse a sí mismo por los hombres. La hora de las nupcias de Dios con su pueblo ha comenzado con la venida de Jesús. Entonces también las bodas de Caná es un signo adelantado de las próximas bodas que en la cruz y en la resurrección el pueblo de los hijos de Dios vamos a tener con el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, por si acaso, si ustedes aún no lo tienen, yo les recomiendo muchísimo la lectura de Papa Benedicto. Es una trilogía de libros que se llama Jesús de Nazaret. Lo pueden conseguir, yo lo tengo en digital, pero lo pueden comprar. Sí, el lenguaje es un poco más al estilo Papa Benedicto, ¿no? Un poco más teológico, pero si uno lee despacito es profundo ese libro. Yo les recomiendo que se compren, aunque sea el primero, y vayan así leyendo de uno por uno, y es espectacular, son esos 3 libros del Papa Benedicto. Entonces el Papa nos dice que ya es un signo de que ya ha comenzado la fiesta, que Jesús es el nuevo vino, que Jesús es la alegría de la salvación, la alegría de la buena noticia, la alegría del evangelio. ¿Y cuál es la alegría del evangelio? Que ya tenemos un Salvador, que ya tenemos quien nos redima, que ya tenemos quien va a pagar por nosotros, por nuestros pecados, que ya tenemos a alguien que nos abra las puertas del cielo. Sí, seguimos caminando en como dice la oración, en este valle de lágrimas, pero ya con la esperanza de la salvación, con la esperanza de la redención, con la esperanza de la misericordia de Dios en Jesucristo, ¿no? Entonces él es el nuevo vino. Y Jesús también, en este caso, es el novio. El novio que se casa con nosotros, la iglesia. Vamos a ir a ese librito de Marcos 2. Marcos 2, del 18 al 20, que dice: un día en que los discípulos de Juan y los fariseos
fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Y Jesús le respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces aquí hay ya una clara referencia de que Jesús será el novio de estas bodas entre Dios y su pueblo. Nosotros, la iglesia, seremos la novia. Y de eso habla muchísimo el libro del Cantar de los Cantares, en donde se nos habla de que el novio viene en busca de su amante, de su novia, y por un momento se pierde, por un momento se va y la novia, la amante le busca por pueblos, por plazas y le dice, ¿dónde está mi amado? Hasta que el amado regresa y hay esa boda, ¿no? Entre el amado y la amada. Es muy lindo el libro del Cantar de los Cantares. Yo le estaba siguiendo a Monseñor Silvio Báez, que está hablando ahorita en la radio de Yeshua, está dando el curso sobre Cantar de los Cantares. Es espectacular todo lo que saca ahí del libro del Cantar de los Cantares, que es un libro poquísimo conocido, ¿no? En la liturgia de la iglesia casi no se lee el Cantar de los Cantares, solo se lee un pedacito y la mayor parte del libro no se lo lee. Entonces es un libro bastante desconocido. Y Jesús también es la vid. Jesús es la vid, como nos dice ahí en Juan 15, ¿no? Ese pasaje que no vamos a leer por el tiempo, pero que nos dice, yo soy la vid, yo soy el tronco, y el que no está, ustedes son los sarmientos, y el que no está pegado a mí, no puede dar fruto, sino que más bien se seca y se muere. Entonces yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, en otras palabras, ¿no? Entonces son signos. Eso es lo bonito del Evangelio de Juan. También lo complicado del Evangelio de Juan, que todo es bastante simbólico, tiene bastante metáfora, metafórico, ya se me vino la palabra. Es bastante metafórico. Entonces hay que entender los signos de Juan, así como el Apocalipsis, hay que entender todos los signos del Apocalipsis. En el caso del Evangelio de Juan, también hay que entender mucho los signos que Juan nos quiere transmitir a través de su Evangelio, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos teniendo claro lo que es la boda, lo que es el vino, lo que es la vid, el novio, la fiesta, lo que es Jesús, ¿no? Y ahora sí vamos a analizar un poquito más detenidamente texto por texto. Dice el texto, 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus amigotes, con sus discípulos. Y nos dice 3 días después. ¿3 días después de qué? Juan, el Evangelio de Juan, sitúa el inicio del Evangelio en la primera semana de trabajo de Jesús. Vamos viendo que el primer capítulo de Juan es el primer día de trabajo de Jesús. Es más, vamos al Evangelio de Juan en sus Biblias y nos vamos al capítulo 1, versículo 19. Nos dice el testimonio de Juan. Digamos, después del himno, después de esa introducción de Juan sobre ese famoso himno de que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, etcétera. Después del himno y después nos da el primer día, digámoslo así, de Jesús, que es cuando estaba Juan el Bautista y le preguntaron si Jesús, si él era el Mesías, y él decía que no, que él es la voz que grita en el desierto, y que nos explicaba que él bautizaba con agua y provendrá alguien que será más digno más digno que él, ¿no es cierto? Ese es el primer día, digámoslo así, en el Evangelio según San Juan. De ahí nos vamos al versículo 29, capítulo 1, versículo 29. En el versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el primer día es Juan. El segundo día es cuando cuando Juan ve a Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos vamos al versículo 35. En el versículo 35 es el tercer día, porque dice, al día siguiente,
Juan, con 2 de sus discípulos, viendo pasar a Jesús, le dice, ahí está el Cordero de Dios, y los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que lo seguían, y les dice que buscan, y comienza el tercer día, según Juan, ¿no es cierto? Y luego vamos al versículo 43, capítulo 1, versículo 43. Vuelve a decir, al siguiente día, Jesús decidió partir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, ven, sígueme. Vamos 4 días hasta ahí, ¿no? 3 días con Juan el Bautista, 4º día decide Jesús ir para Galilea, y ahí viene ya el capítulo 2, versículo 1 que estamos analizando. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Entonces, lo que dicen los expertos es que primero 4 días, ¿no es cierto? Y 3 días después, obviamente son 7 días. En estos 7 días es, como les decía, la primera semana de trabajo de Jesús. Y hace mucha referencia con el Génesis, con el libro de Génesis. Juan, así como Génesis comienza con ese, como diciendo, en el principio no existía nada y la nada estaba en todo y el Espíritu de Dios se movía sobre la nada, etcétera. Así también Juan comienza con ese cántico y después el Génesis comienza a hablarnos de la creación, cómo fue la creación. Y Juan, también después del cántico, comienza a hablarnos de cómo es la nueva creación, haciendo referencia a la creación del Génesis y ahora es la nueva creación. Entonces, este primer milagro o este primer signo para el evangelista Juan significa que con Jesús es la nueva creación, como dice ahí, ¿no? 3 días después, primera semana de trabajo de Jesús según Juan, 7 días haciendo referencia a la creación del Génesis y ahora es la nueva creación. Además, hace también relación al simbolismo del 3 y la resurrección. Al tercer día también significa cuando Jesús va a resucitar, como dice en 1 Corintios 15:14 que está ahí. Pero también si nos vamos, por ejemplo, simplemente es un ejemplo en el caso de Oseas 6. ¿Dónde está Oseas 6? Del 1 al 2 dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Entonces, a partir de Oseas, de esta profecía de Oseas, que 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia, vemos que Jesús resucita al tercer día y en esa resurrección nos levanta a nosotros y viviremos en su presencia. Por lo tanto, siempre al tercer día en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, al tercer día significa cuando el Señor va a restaurar, cuando nos va a levantar. Por eso el tercer día es el día de la resurrección. Entonces vemos como Juan es bien simbólico, ¿no? Bien metafórico. Primero 4 días, los primeros 4 días con Juan Bautista y su camino a Galilea. Después dice, al tercer día viene la fiesta, la boda, las bodas de Caná. Suman 7 días y 7 días significa la primera semana de la nueva creación, la primera semana de trabajo, en donde Jesús va a cambiar la antigua creación por una nueva creación, el antiguo hombre por un nuevo hombre. Y eso es lo que ese va a ser el primer signo en Caná de Galilea, como diciendo el evangelista Juan, aquí este símbolo de las bodas de Caná significa que Jesús va a cambiar el agua del rigorismo, el agua del legalismo, el agua del solamente el mero cumplimiento, por la alegría de la salvación, de la alegría de Jesús, la alegría del Salvador, la alegría de que ya tenemos un Redentor. Entonces, hasta ahí, eso es importante, ¿no? Como les decía, Juan es lindo por eso, pero hay que saber entenderle. Y otra cosa que nos dice también este texto es que Jesús es fiesta. Jesús hace fiesta. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero Jesús está en varias fiestas. Es más,
una de las parábolas más importantes que cuenta Jesús, que es la parábola del Padre Misericordioso, que regresa el hijo pródigo y se hace fiesta. Y más bien, el hijo mayor, la figura del amargado, del cumplidor, del, entre comillas, justo, es el que se quedó sin fiesta. Como decíamos ayer justo, hay dos perdedores en la parábola del hijo pródigo, el toro cebado y el hijo mayor, porque el uno murió para la fiesta y el otro se quedó sin fiesta. Jesús siempre es fiesta. Es más, donde está Jesús, siempre se celebra la fiesta. El Señor y sus milagros no están solamente en el templo, como a veces se pensaba en los tiempos de Jesús, en ese judaísmo, en donde Dios solamente está en el templo y solamente hay que ir al templo y solamente ahí se puede tener un encuentro con Dios. Fuera del templo no está Dios, está en los cielos. En la tierra solamente está en el templo. Entonces, Jesús inicia en fiesta con su primer signo y termina en las fiestas de Pascua. Ven que el evangelio es una sola fiesta. Inicia su predicación, su ministerio en una fiesta y termina el evangelio en otra fiesta, que es la fiesta de Pascua. Jesús anda, como digamos, de fiesta en fiesta, y la parábola que nos cuenta es la fiesta que hace el padre por encontrar a su hijo perdido, ¿no? Y que también invita al hermano mayor, pero lastimosamente él no quiso entrar. Por lo tanto, el vino de la primera boda, de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, se acabó. Jesús va a dar un nuevo sentido a la boda, un nuevo sentido a esa relación. Decíamos que boda es la relación entre Dios y los hombres. Va a dar un nuevo sentido a esa relación entre Dios y los hombres, ya no como hasta ese momento se estaba llevando, de solamente el cumplimiento, de solamente el ritualismo, de solamente incluso la imposición que se hacía para que la gente haga lo que tenía que hacer, sino que ahora va a haber una nueva relación entre Dios y su pueblo. Y más adelante dice el texto, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Aquí primera cosita, saliéndonos un poquito del tema, pero importante destacar. La madre de Jesús es la que se da cuenta de que no hay vino. Pero vean que dice la madre de Jesús. Nunca se dice en otro pasaje, por ejemplo, la madre de Juan o la madre de Santiago, que supuestamente eran hijos de María. Cuando hablábamos de este tema, no me acuerdo si fue hace dos o la vez pasada, hace dos semanas creo que hablábamos de este tema y decíamos que en ninguna parte de la Biblia se dice los hijos de María, solamente se habla de los hermanos de Jesús. Nunca se menciona a los hijos de María y tampoco se dice la madre de Jesús, ni la madre de Juan, ni la madre de Santiago, que es María. Entonces, eso es un tema también importante que hago entre paréntesis. La madre de Jesús es la que se da cuenta de que no hay vino. Sin vino, decíamos, no hay fiesta. Como decíamos, el vino en la mentalidad bíblica es la fuente de la alegría. Cuando alguien deseaba ser feliz, siempre, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se comparte el vino con otros. Es la fuente de la felicidad, alegra los corazones, como dice, saca las verdades, libera los sentimientos, hace llorar. El vino es sinónimo de alegría y compartir, obviamente, cuando se lo hace en una medida sana, ¿no? Y por lo tanto a este matrimonio se les acaba el vino. Y eso quiere decir que se les acaba no solamente la fiesta, sino que se les acaba la felicidad, la alegría. Y apenas comenzando el matrimonio, es que estaban en las bodas, comenzando el matrimonio y se les acaba el vino, se les acaba la felicidad. Y eso es importante porque la primera persona que se da cuenta de que no hay vino es la Virgen María. En ninguna parte dice se fueron a quejar los dueños o el maestresala, el mayordomo, a decirle a Jesús o a María no falta vino, sino que la madre de Jesús dijo no tienen vino. Esa es la que se da cuenta, ¿no? Y es linda la oración de María con Jesús, y eso es lo que nosotros debemos imitar como marianos. Recuerden que marianos es
el que imita el discipulado de María para llegar a Jesús. La oración de María es simple y concreta. Les dice a Jesús, no tienen vino. Suplica y espera. Y Jesús mismo nos dice en algún pasaje del Evangelio, que nos dice, no sean como los paganos, que creen que porque más palabras dicen, que porque más bulla hacen, Dios va a escucharles más. Para los paganos, los dioses griegos sobre todo y los dioses romanos, eran como dioses bastante desinteresados de las personas, ¿no? Tenían sus problemas ahí entre dioses y las personas no es que les importaba mucho. Entonces los humanos tenían que hacer mucha bulla, hablar mucho, llamar la atención de los dioses para que los dioses regresen a ver y cumplan el favor de la persona. Aquí ve, por eso Jesús decía, no sean como los paganos, Dios sabe lo que necesitan. Sí, hay que pedir al Señor, pero como la oración de María, una oración confiada, obviamente, una oración con fe, pero también una oración sencilla, una oración simple. No tienen vino, no es una oración larguísima, ni una oración de muchísimas palabras, ni con introducción, antecedentes, cuerpo y despedida, sino que es una oración que simplemente le dice a Jesús, no tienen vino. Y no le vuelve a decir nada más. Martín Valverde, un cantante católico, sabía decir que el evangelista no puso, pero seguramente le dijo, verás, mijito, no tienen vino y si no me haces este favorcito, verás lo que te va a pasar. Pero es la oración de María. Pocas palabras. No tienen vino y de eso debemos aprender, ¿no es cierto? ¿No? A orar en perseverancia, sí, eso sí. A orar siempre y en todo lugar. Pero una oración confiada y no pensar que porque mientras más hablamos y cogemos esas novenas a veces larguísimas, que palabras que hay que buscar en el diccionario, y pensamos que mientras más larga es la novena, Dios nos va a hacer más caso, ¿no? No, la oración simple, la oración confiada y la oración sencilla es la oración de María. Y viene la palabra, ¿no? Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. María con su fe anticipa como un signo la gloria de Jesús. Es María la que adelanta, digámoslo así, el comienzo de mostrar los signos a Jesús, del comienzo de que el reino de Dios ya ha llegado entre nosotros. Primero le dice mujer, y eso hablábamos también hace unas 2 semanas que decíamos, o la semana pasada, hace 2 semanas era que decíamos que María, Jesús siempre le dijo a su madre mujer. No le dice, a excepción de la cruz, nunca le dice madre. Y en la cruz tampoco en la cruz le dice madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pero generalmente le decía mujer. Y eso es muy lindo para nosotros porque mujer nos está diciendo Jesús que es de nosotros, que es cercana, que es criatura, que es mujer y que por lo tanto como mujer es cercana a nosotros, es de nuestra misma raza, de nuestra misma especie. No es un extraterrestre, no es una semidiosa, es mujer. Y esa palabra en la boca de Jesús es un título. Por ejemplo, mujer le dice a su madre, cuando logra este milagrito, mujer le dice a aquella mujer extranjera que le dijo a esa sirio-fenicia, que le dice, grande es tu fe. Y curiosamente, mujer es la primera palabra que Jesús dice cuando está resucitado. Mujer, cuando la Magdalena está esperando allá afuera en el sepulcro, ¿no? Entonces, mujer es como un título en la boca de Jesús. Jesús como que eleva la dignidad de la mujer que en ese tiempo era secundaria y era bajo el hombre, ¿no? Jesús eleva la dignidad de la mujer a la dignidad que siempre debió tener. Y esta es curioso. ¿Qué tenemos que ver con nosotros? Me dejó pensando la Pati, ahora va a tener que explicar de una mejor manera por qué habla en plural. Porque nunca me había puesto a pensar bueno, está hablando en plural porque tenemos que ver nosotros, es Jesús y María, pero tú, Pati, decías que también estamos incluidos nosotros. Así es. Todos somos llamados, pocos los escogidos, pero todos somos llamados. Así es. Entonces, esta es la frase que Jesús le dice, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado. ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de Jesús es la cruz.
Esa es mejor no solo la cruz, sino que es la muerte, su pasión, su cruz y su resurrección. Nunca debemos separar la cruz de la resurrección. Esa es la hora de Jesús. Ahí es donde nos redime. Ahí es donde se produce el sacrificio del Cordero de Dios. En la Pascua, por eso es que siempre debemos ver el Evangelio desde un punto de vista pascual, porque en la Pascua es donde Jesús nos redime y todavía no había llegado la hora de Jesús, obviamente. Pero ya María saca este signo, adelante este signo de lo que va a suceder después, ¿no? Entonces se anticipa y es la que nos arranca el milagro. Obviamente, como yo les decía al principio, aquí hay como podemos sacar un montón de enseñanzas y podemos sacar enseñanzas marianas de lo que la función de María. Pero por el tiempo no me voy a quedar mucho en eso porque estamos centrados más en el tema de la salvación en Jesús. Y esta es, uy, aquí estoy desordenado todo. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga es la profecía que hace María, como les decía al principio, ¿no? María profetiza. Si ustedes quieren alegría, perdonen como Jesús les dice. Si ustedes quieren alegría, entréguenle su corazón, vivan la misericordia, amen como Jesús les dice. Si ustedes quieren ser felices, amen, perdonen, sirvan como Jesús les dice. Esta es una palabra tan cortita de la Virgen María, pero encierra tanta profundidad. Y eso es, al final del día, la misión de María. La misión de María es hagan lo que Él les diga. Cuando hablábamos de la Virgen María, decíamos que la misión de la Virgen María no es ser la semidiosa, ni que le adoremos a ella, obviamente no adoramos a la Virgen María, ni ella ser el centro, sino que la misión de María está resumida en estas palabras: llevarnos a Jesús y decirnos a cada uno de nosotros, hagan lo que Él les diga. María es la primera profeta del Nuevo Testamento. Profetiza y nos dice, hagan lo que Él les diga. Hasta el día de hoy, todas las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, en pocas palabras, se puede resumir en hagan lo que Jesús les dice. Hagan lo que está en el Evangelio. Hagan lo que Jesús ya dijo. Hagan lo que Él les dice. Obedezcan. Acérquense a Él. Es el único y último mensaje de María para todos los tiempos. No puede haber un mensaje de María distinto a este. Hagan lo que Él les diga. Obviamente, en otras palabras, en las apariciones de Fátima, de Medjugorje, en las apariciones de todas las aprobadas por la Iglesia, como les diga, definitivamente la Virgen no dice más que esto. Nos ayuda a, en otras palabras y con otro lenguaje, nos dice finalmente, hagan lo que Él les diga. Entonces, curiosamente, estas son las últimas palabras de María en la Biblia. Después de estas palabras ya María no vuelve a hablar. Las últimas palabras de María, que se queden grabadas en la memoria de todos, es hagan lo que Él les diga. Y por lo tanto se convierte en la primera profeta del Nuevo Testamento, ¿no? Es la profeta que nos dice, amen como Jesús, sirvan como Jesús, hagan lo que Él les diga y van a ver que volverá a haber vino en sus vidas. Por lo tanto, un discípulo de Jesús, al estilo de María, hace lo que Él nos diga. Como decíamos también, si nosotros queremos ser verdaderamente marianos, aunque somos cristianos, pero con María caminando hacia Jesús, si nosotros nos decimos que somos marianos, entonces un discípulo de Jesús al estilo de María hace lo que Jesús nos dice. En otras palabras, ¿no? Y Jesús siempre será el centro. Entonces, esto es muy importante. Si muchas veces perdemos la alegría, nos llamamos discípulos, pero no hacemos lo que Él nos dice. Nos decimos seguidores, vamos a misa, pero no hacemos lo que Él nos dice. Nos dice, tomen y comen. Él nos dice, tomen y coman de Él, y no comemos ni bebemos de Él. Nos dice, los amo, y no le creemos. Nos dice, vayan por el mundo a servir, y no vamos por el mundo, sino que nos quedamos encerrados en nuestros egoísmos. Y así, nos dice un montón de cosas del Evangelio, y nosotros no le creemos, o no nos animamos a hacer lo que Él nos dice, y por eso seguimos todavía con el agua de la religiosidad, del cumplimiento. Yo voy a misa y por lo tanto ya cumplí, y como ya cumplí, tiene que estar ese Dios tranquilito porque ya hice lo que Él quería hacer, ¿no?
Y finalmente dice, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos 100 litros cada una. 6 tinajas, como les decía, de piedra destinadas a los ritos para purificarse antes de acercarse a Dios, porque para ir al templo, para hacer oraciones, tenían que primero purificarse con estos ritos en hebreo que hablábamos al principio, y por medio del agua podían ser puros para acercarse ante Dios, si no, no podían acercarse a Dios. Creían que si no se purificaban, que si no estaban limpios, si no eran puros, antes de presentarse ante Dios, les iba a fulminar el fuego de la ira, ¿no es cierto? Pregunta que yo les hago a las conciencias. Tal vez nosotros seguimos viviendo con esta agua. Todavía seguimos pensando en que para acercarse a Dios tenemos que ser santos y puros. O ya descubrimos que acercándonos a Dios es como nos hacemos santos y puros. No es que tenemos que ser santos para acercarnos a Dios, sino que tenemos que acercarnos a Dios para ser santos, que es diferente. No es que tenemos que ser puros para acercarnos a Dios, sino que tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos purifique, que es diferente. Pero lastimosamente todavía seguimos viviendo en el agua del cumplimiento, del ritualismo, porque pensamos todavía que yo tengo que ser santo para ser digno de Dios. Y no entendemos que el vino del evangelio, del cristianismo, es todo lo contrario. Jesús baja a nuestras miserias para limpiarnos y para purificarnos y para perdonarnos y para salvarnos y para llevarnos a la casa del Padre. No es que nosotros debemos ser santos y buenos para entrar a la presencia de Dios o entrar a la casa del Padre, sino que Él nos ayuda ya desde este momento, desde aquí, desde la tierra. Por eso se hace hombre. Por eso es que los judíos tenían que lavarse las manos antes de comer, purificarse antes de ingresar al santuario, antes de hacer oración, tenían que purificarse, antes de ir a la sinagoga, tenían que purificarse. Se pasaban en esos ritos. Por eso es que había agua en todo lado, en tinajas, porque pasaban purificándose para estar puros a la presencia de Dios. Y por eso es que hay gente así todavía en la nueva boda, en el nuevo matrimonio con Jesús. Y esto les cuento, por ejemplo, yo en mi caso tuve un caso, valga la redundancia, de una chica que tenía este problema, ¿no? Que ya más era un problema de escrúpulos, porque ella, por ejemplo, no podía comulgar si no se confesaba primero, independientemente si estaba en pecado grave o no. O sea, simplemente ella tenía en su conciencia la idea de que siempre antes de comulgar tenía que confesarse. Y llegaba antes a misa para confesarse. Y cuando no llegaba, no podía confesarse antes de misa, no comulgaba, porque ella se sentía completamente indigna de recibir a Jesús sin confesarse. Y ya sea, ya les digo, no eran pecados mortales, sino pecados normales que incluso se perdonan al principio de la misa, ¿no? Pero ella no podía. Entonces decía, ¿cómo puedes comulgar a Jesús si no estás confesada? Y claro, es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Ella necesitaba sentirse purísima para poder comulgar. Y no entendía que muchas veces la comunión es el alimento y la comunión es la purificación que necesitamos para nuestra vida. El alimento que nos sostiene. A veces cuando estamos débiles necesitamos alimentarnos. Cuando estamos débiles también espiritualmente necesitamos de la comunión. No es que tenemos que estar fuertes y puros siempre para comulgar. Entonces, estas tinajas de purificación, tinajas para los ritos de purificación representan la ley. Y no sé si han dado cuenta del número, 6. ¿Se acuerdan del símbolo, los símbolos de los números, no es cierto? El 6 es un número imperfecto. El 6 es el número del anticristo porque el 666 es el número imperfecto que quiere llegar a ser 7. Pero nunca llegará a ser 7. El 7 es la plenitud, el 4 más 3, plenitud en el tiempo más plenitud en el espacio. Y el 6 siempre es un número imperfecto, es el número que no alcanza a ser 7. Y eran curiosamente 6, simbólicamente también 6 tinajas de piedra, así como la ley de Moisés. ¿En dónde fue escrita la ley de Moisés? En la piedra. Entonces, si ven cómo Juan saca de todo el simbolismo, y eran para acercarse a Dios, ya que si no estaban limpios y puros no podían acercarse a Dios, como dijimos, y hay que purificarse hoy. La pregunta que les hago, ¿no? ¿Hay que purificarse hoy para acercarse a Dios? Les dejo que ustedes respondan.
6 tinajas de piedra, 100 litros cada una. Pesadas, imagínense, en 100 litros cada una, eso no era fácil levantar. 6 tinajas de piedra, pesadas, y eso hace referencia a la ley, ¿no? La ley en ese tiempo pesaba, se ponía en los hombros de las personas, como mismo Jesús denuncia a los fariseos y les dice a ustedes que ponen cargas encima de los hombros de las demás personas que ustedes no son capaces ni de moverlas con un solo dedo, ¿no? Normas pesadas. El sábado no había que contar los pasos para no transgredir la ley. El sábado no había cómo hacer absolutamente ningún tipo de trabajo para no transgredir la ley. Había que estar fijándose si es que el contacto que se tenía con una persona era pura o impura, si era pagano o no era pagano. No había cómo entrar a las casas que no eran de puras, no había cómo sentarse con gente que era impura. Imagínense si nosotros con los 10 mandamientos a veces nos hacemos bolas. Imagínense en ellos con 613 mandamientos, ¿no? Y pensando si es que era puro o no era puro, si es que había cómo comer esto, si es que esto es impuro, si es que es chancho o no es chancho. Era demasiado pesado, era muy rígido el sistema del Antiguo Testamento. Muchos sacrificios, había que pagar con sacrificios. El rito era pesado, la relación con Dios era pesada. Pero lastimosamente a nosotros ahora también nos encanta transformar el vino en agua. Jesús transformó el agua en vino y nosotros a veces nos encanta transformar el vino en agua y volver otra vez al cumplimiento, al normalismo, al moralismo, al legalismo, al ritualismo y todo lo que termina en ismo, como el paludismo, es malo. Entonces, debemos entender que el evangelio es una nueva relación con Dios y que el evangelio se inaugura en unas bodas, que significa una relación con Dios diferente, de alegría, de salvación, no de algo insípido como era el agua, ¿no? Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. ¿Qué hubiese pasado si no las llenaban las tinajas, o si las llenaban solamente hasta la mitad? Esto es un tema también para pensar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los empleados, cuando María les dijo, hagan lo que él les diga, y Jesús les dice, llenen esas 6 tinajas? Pero como era difícil conseguir agua, había que ir al pozo con el baldecito, coger el agua del pozo, ir a la tinaja, llenar, volver al pozo. No había que abrir la manguera, no había mangueras en ese tiempo. Entonces seguramente los empleados dijeron, ¿y para qué? Este está loco, solo llenemos a la mitad. ¿Qué pasaba si solo se llenaba las 6 tinajas hasta la mitad? Se convertía solamente vino en ya no 600 litros, sino solamente 300. Y esto es un tema que nos debe llamar también a nosotros a meditar mucho, ¿no? Si nosotros queremos el milagro, en tinajas vacías no hay milagro. Si queremos un milagro, debemos llenar las tinajas hasta arriba, y Jesús lo va a transformar en vino. ¿Qué quiere decir esto? Que el milagro también se da con nuestra colaboración. Que si queremos el milagro, primero creer la oración confiada, y hacer lo que nos corresponde y llenar las tinajas hasta el borde. Será Jesús el que transforme luego esas tinajas de agua en vino, y eso es lo más importante, pero nosotros tenemos que llenar las tinajas hasta el borde, tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es el 1%, y Jesús hará el 99% restante. Pero en tinajas vacías no hay vino. Jesús no transformó tinajas vacías en vino, sino tinajas llenas de agua que llenaron los empleados en vino, ¿no? Lleven al encargado, al que sabe, el encargado de la fiesta es el que sabe, ¿no es cierto? Pero curiosamente este encargado no se alegra, más bien reclama al novio por lo que ha hecho, medio como reclama, ¿no? Como un reclamo es, ¿no es cierto? Siempre se sirve primero el vino más bueno, y ya cuando están medios bebidos, ahí se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has hecho lo contrario. Es más o menos, sí, es como también como admiración, pero también es como una queja, ¿no? Y a veces yo le puse ahí porque leía también un autor que decía que
el encargado, el maestresala, también es la figura de los doctores de la ley, o la figura del hijo mayor que no se alegra. Aquí no hay alegría del maestresala, no hay alegría del encargado. Simplemente a veces, incluso hasta como reclamo, le dice, ¿por qué has hecho esto? Y es algo que también me llamó mucho a mí la atención. El encargado no lo sabe, pero los sirvientes sí. Los sirvientes sí saben de dónde viene ese vino. Los sirvientes, los que trabajaron, se dan cuenta de que fue Jesús el que transformó el agua en vino, ¿no? En el reino de Dios, los sirvientes serán más importantes que, entre comillas, los maestros, como hablaba Jesús de los maestros de la ley, ¿no? Los humildes, los que hacen las cosas que tienen que hacer, los que hacen lo que Jesús les dice, en otras palabras. Ellos son los que pudieron ver el milagro y saborearon todos, ¿no? Y finalmente dice, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea, y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La pregunta que nos deberíamos hacer ¿es Jesús fuente de alegría o de carga para nosotros? El primer signo, el principio de los signos, quiere decir lo que el evangelio representa, como el vino, en alegría, fiesta, gratuidad, de gratis, de don, de salvación, de sanación, de liberación. Vamos a ver lo que nos dice el Papa Benedicto en este libro de Jesús de Nazaret. Dice, el agua que sirve para la purificación ritual se convierte en vino, en signo y en don de la alegría nupcial. Aquí aparece algo del cumplimiento de la ley que llega a su culminación en el ser y actuar de Jesús. No se niega la ley, no se deja a un lado, sino que se lleva a cumplimiento su intrínseca expectativa. La purificación ritual queda al fin y al cabo como un rito, como un gesto de esperanza. Sigue siendo agua, entre comillas, al igual que lo sigue siendo ante Dios todo lo que el hombre hace solo con sus fuerzas humanas. La pureza ritual nunca es suficiente para hacer al hombre, entre comillas, capaz de Dios, para dejarlo realmente, entre comillas, puro ante Dios. El agua se convierte en vino. El don de Dios que se entrega a sí mismo viene ahora en ayuda de los esfuerzos del hombre y con ello crea la fiesta de la alegría, una fiesta que solamente la presencia de Dios y de su don pueden instituir. Estas palabras del Papa Benedicto lo dicen todo, ¿no? Resume, mejor dicho, lo que yo les traté de explicar durante esta hora y media. Y también un predicador católico, José Prado, él es el fundador de las escuelas de San Andrés, que también hay en el Ecuador. Él nos dice, el vino de Jesús es mejor que el vino antiguo, el del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. El vino de los legalismos, el que tienes que cumplir los mandamientos, porque si fallaste, fregados a purificarte. Si no, no te puedes acercar a Dios. En el Nuevo Testamento no hay que purificarse para acercarse a Dios, sino acercarse a Dios para que Él te purifique. No nos gusta escuchar esto porque somos orgullosos, cumplidores, nos sentimos buenos, santos, perfectos, que nos ganamos el cielo, que merecemos la gloria por nuestros méritos. No nos gusta escuchar esto, no nos gusta la gratuidad de Dios. Preferimos salvarnos por nuestro esfuerzo, por nuestro orgullo. En la nueva boda te acercas a Dios y es Él quien te purifica. Pero a pesar de esta buena noticia, seguimos transformando el vino en agua. Seguimos con el antiguo sistema de relación con Dios, rigorista, metodista, formal, serio. Los mandamientos de piedra ya no funcionan. Jesús te libera de la ley y hay una nueva ley, la ley del amor. La ley que ya no es un mandamiento, sino una persona que es Jesús. Y la nueva ley es llegar a ser como Jesús, llegar a actuar como Jesús, llegar a ser otros Cristos. Entonces, esto también es otro resumen de Pepe Prado, predicador católico, que nos dice el sentido más profundo de este pasaje, de este primer signo que es las bodas de Caná, ¿no? Como decíamos, hay como sacar muchísimas otras enseñanzas de otros temas marianos, para matrimonios, etcétera, pero el mensaje central es que Jesús transforma el agua de la antigua relación con Dios en el vino de la alegría del evangelio. Ley igual a agua, evangelio igual a vino, ¿no? Entonces, el mensaje que nos deja la Santísima Virgen María el día de hoy, les voy a dar una revelación, queridos hermanos.
La Virgen les dice, hagan lo que Él les diga. Y cúmplalo. Y cuando estaba, creo que en Guayaquil, cuando vino a Guayaquil, Papa Francisco decía esto, ¿no? El mejor vino está por venir. Eso debemos siempre tener siempre claro, ¿no? El mejor vino está por venir. Porque el Señor siempre dispondrá de todas las cosas para el bien de los que lo amamos. Entonces, esto ha sido el mensaje que nos quiere dejar el Señor a través del Evangelio, a través de este signo de las bodas de Caná. Y yo les invito a seguir meditándolo, ¿no? Seguir leyendo el pasaje, sobre todo en la clave, con la clave que hemos leído el día de hoy, como hemos meditado el día de hoy, en clave de salvación, en clave de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, en clave de alegría y de agua. Y vamos a encontrar muchísimas cosas más que nos pueden ir abriendo el entendimiento, la sabiduría, y eso es muy importante. Así que no sé si tienen algún comentario, alguno de ustedes, alguna cosa que quieran añadir o también alguna pregunta. Les escucho. Freddy, no sé si me escuchas. A ver, es así bajito, pero sí. Bueno, siempre el audio es malo de mi compu, pero solamente decir que es una bendición estar en esta enseñanza, en este descubrimiento de la vida de Jesús, y agradecerte porque eres el instrumento que nos da esa enseñanza. Y ese último pasaje de palabras de nuestra madre, hagan lo que les diga. Eso, y van a dormirse ahora con esa frase. Antes de ir a dormirse, hagan lo que les diga. No, gracias a ustedes, más bien sí, es el Señor el que definitivamente hace todo. Y yo también cuando descubrí estas cosas, también se emociona el corazón, ¿no? De escuchar que hay una nueva relación de alegría, de fiesta, de fiesta literalmente en la casa del Padre, ¿cierto? Y eso me olvidé de contarles, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es fiesta y lo que es parranda. ¿Cuál es la diferencia entre fiesta y parranda? O fiesta y... Sí, parranda, no sé cómo hay otra palabrita. En que la fiesta es donde se celebra la vida. La fiesta es donde uno invita a los seres más queridos, donde comparte con la familia, con los hijos, con los seres más queridos, en donde se celebra algo, se hace una fiesta y se comparte y se ríe con el círculo más cercano y los amigos más cercanos, más íntimos. En cambio, parranda es cuando uno se va solo con los amigotes y mientras menos le vean, mientras menos conocidos estén en la parranda, mejor todavía, porque uno puede hacer más cosas, ¿no? Entre comillas. Esa es la diferencia entre fiesta y parranda. Dios es experto en hacer fiestas, no es experto en hacer parrandas. El hijo pródigo se fue de parranda y Dios le hace una fiesta. Cuando hablemos de evangelio, cuando nos acordemos de Jesús, recordemos que Jesús anda de fiesta en fiesta. A Jesús le encanta la fiesta y le encanta que nosotros participemos de su fiesta. De la fiesta en la casa del Padre, de la fiesta en las bodas del Cordero, de la fiesta de la Eucaristía, de la fiesta. Jesús es fiesta. Y fiesta, como les decía, es donde se comparte, donde se celebra la vida, donde se está alegre, donde se está con los seres más queridos. Y lo que nos lleva a la parranda es simplemente a terminar con los cerdos, lejos de Dios y pensando en volver a la casa del Señor. Entonces, esa simplemente era algo que me olvidé de contarles y ojalá que desde aquí en adelante pensemos siempre en Jesús y en Dios como fiesta, como vino, como alegría, como resurrección. Y por eso es que les decía al principio que a veces Dios es escandalosamente diferente a como lo imaginamos, porque nos imaginamos un viejito serio, rigorista, que hay que cumplirle, que hay que hacerle bien las cosas para que no se enoje y que no mande su castigo. Y por suerte le tenemos a la Virgen María que sostiene la mano de ese Dios Padre castigador que quiere acabar con nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la imagen del Señor que nos trae el Evangelio. Así que poner en práctica lo que nos dice la Virgen, hagan lo que Él les diga
y a ser verdaderos marianos y verdaderos discípulos del Señor. Te damos gracias, Señor, por este evangelio. Te damos gracias porque has hecho también un signo en nuestros corazones, el signo de la fiesta, de una nueva relación contigo. Y te pedimos la gracia, te pedimos el Espíritu Santo para transformar nuestra religiosidad muchas veces insípida, insabora, incolora, en una religiosidad de alegría, de vino, de compartir, de fiesta, de entrega, de servicio, y que ese vino en nuestra vida se contagie a los demás. Y te quiero pedir también, Señor, especialmente a todos que de alguna u otra manera en algunas áreas de nuestra vida, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea relacional, ya sea laboral, de salud, a veces nos está faltando el vino. Por eso te pedimos a ti, Madre Santa, que intercedas por nosotros y le digas a tu hijo, les está faltando el vino. Te encomendamos, Madre Santa, esta oración, confiamos en tu intercesión y que transformes en esas áreas de nuestras vidas que a veces siguen todavía llenas del agua insípida en el vino de la resurrección. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nos enseñe su rostro, que nos dé su paz, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Freddy. Gracias a usted. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. De tener